Good morning, students. Buenos días, chicos. Welcome to our second class of the week. Bienvenidos a nuestra segunda clase de la semana. Today we are going to talk about past perfect continuous. El día de hoy vamos a ver el tiempo pasado perfecto continuo. Las funciones del pasado perfecto continuo tienen que ver con un tiempo anterior al pasado reciente, es decir, es una situación que se inicia en un pasado y que es interrumpida por otra. Para este tipo de tiempo se utiliza un auxiliar en específico, que es el auxiliar had, en el caso de las afirmativas y preguntas, o el hadn't, pero a la vez va a tener otro auxiliar que lo acompañe, que es el been. ¿De acuerdo? Pasado participio del verbo been. Aquí tenemos unos ejemplos de los tipos de oraciones que se pueden trabajar con el pasado perfecto continuo. Nuevamente, como les indico, son cosas que inician en un pasado, que suceden en un pasado, que están explicando una acción que se está realizando en el pasado y que son interrumpidas por otras. Esta es una forma de llamar el estilo indirecto o reporte de speech, que luego más adelante lo vamos a ver específicamente como eso, reporte de speech. Es como si uniéramos al past continuous con el presente perfecto continuo, ¿de acuerdo? Que son parte de lo que es direct speech. Vamos a ver la formación del pasado perfecto. El pasado perfecto está compuesto por elementos como obviamente los dos auxiliares, que es el had y el been, y el verbo, el que me va a indicar la acción que se está realizando en la oración, que va en ing o forma gerundia. Para armar oraciones afirmativas tenemos el sujeto, que aquí vemos el ejemplo, tenemos el I, luego tenemos el had been, que viene a ser los dos auxiliares, had, que me indica que es perfecto, y el been para poder tener el ing. Recuerden que cada vez que hay un verbo en ing, siempre hay una forma del to be que lo acompaña. En este caso los está acompañando el pasado participio del verbo be. Y luego viene el verbo en ing. El ejemplo, I had been walking. Yo he estado caminando. Ese sería en las afirmativas. Es muy sencillo. Simplemente hay que recordar que después del sujeto van los dos auxiliares, que es el had y el been. Luego vamos a colocarlo al verbo en ing y obviamente, aunque no esté aquí escrito, se utiliza el complemento. Acá dice I had been walking y puedo poner all morning si quiero. Le agrego algún tipo de complemento. Muy bien, en el caso de las negativas es similar al de arriba, con la diferencia de que vamos a usar la negación, es decir, la negación va a ir con el had, como lo vemos aquí. Entonces tenemos sujeto, auxiliar had más el not o hadn't, el auxiliar been y simplemente el verbo en ing, que en este caso es sleep, se le ha agregado el ing y el complemento, match. Luego tenemos las interrogativas, que son, ya sabemos que hay dos tipos, yes or no y la WH. Con este tiempo en realidad la WH no se utiliza mucho, pero lo vamos a ver de todas maneras. Ya sabemos que cuando son yes or no, siempre va a haber un cambio de posiciones. En este caso, tenemos aquí que el you ha cambiado de posición con el had. Inicia el had. Luego viene el you. Luego viene el otro auxiliar para el tiempo, que es el been. Luego viene el verbo en ing y también podemos agregar el complemento. Y tenemos dos formas de contestar. Yes, I had. Y obviamente sería el otro. No, I had not. Cualquiera de las dos formas es correcta, dependiendo si mi respuesta es sí o mi respuesta es no. También podemos usarlo al hadn't para hacer la pregunta sí. No solamente es con el had en afirmativo, sino también podemos usar el hadn't. Y aquí tenemos un ejemplo. Hadn't he been swimming? Nuevamente la respuesta puede ser yes o puede ser no. En este caso he decidido usar el no. Luego tenemos la WH. La WH
El tipo de pregunta WH ya sabemos que es el uso de estas palabritas que nos piden información muy específica, como el where, when, why, how, who, etc. Y lo único que vamos a agregar al que hemos visto previamente, obviamente, va a ser la WH. Tenemos WH más el auxiliar had, luego viene el sujeto, luego viene el auxiliar been, el verbo en ing y el complemento. Aquí tenemos un ejemplo de pregunta. Where es la WH, luego viene el primer auxiliar del tiempo, que es had, luego viene el sujeto, que es you, el segundo auxiliar del tiempo, been, luego el verbo que me indica la acción de la oración, que en este caso es play, y como es en ing, le hemos agregado el ing, y finalmente el complemento y el signo de interrogación. Nuevamente, estas son preguntas específicas, o sea, algo específico tenemos que contestar. Como la pregunta es where y significa dónde, tengo que dar un lugar. En este caso he decidido contestar at the park, que significa en el parque. Si se dan cuenta, tanto las afirmativas como las negativas mantienen tanto al had con el been juntos. Obviamente en la negativa va a tener el had la negación, pero se mantienen los dos auxiliares juntos. Mientras que para las preguntas son separados por el sujeto. En el caso del yes or no, va el had, sujeto, been, verbo en ing, complemento. Y en el caso del WH es W, auxiliar, had, sujeto, auxiliar been, el verbo en ing y el complemento. ¿Cómo quiero que trabajen? Esto es muy sencillo, es cuestión de seguir la estructura. Ya sabemos cuándo utilizamos este tiempo, ya sabemos que es una acción que se inicia en el pasado y que va a ser interrumpida por otra, y que se lo utiliza mayormente cuando estamos hablando del reporte de speech o estilo indirecto de oraciones. Ahora, nuevamente, eso es simplemente una pequeña iniciación a lo que es el reporte de speech, que lo vamos a ver durante este año, pero que no quiero ahondar más porque primero prefiero que aprendan bien el tiempo para luego ya enfocarnos al otro tema. Recuerden que tienen dos auxiliares aquí, el had y el been. No hay ningún cambio de auxiliares según el sujeto. Los sujetos no solo son pronombres personales, también son nombres propios o también pueden ser sustantivos. Recuerden, siempre va a ir el verbo en ing, el verbo que me indica la acción. Ya hemos visto las formas de cambio del verbo en ing. Hemos visto varios años previos. Así que les recomiendo que refuercen un poquito eso. Ahorita les voy a mencionar un poco de las reglas del verbo en ing para que lo recuerden, pero va a ser simplemente un recordatorio, ¿de acuerdo? Verbo en ing. Bueno, tenemos que la mayoría de verbos simplemente le voy a agregar el ing al final, como por ejemplo, digamos, work. Tengo a work, su ing simplemente le agrego, sin hacer ningún cambio al verbo, el ing. La otra es si tenemos verbos de una sola sílaba, como por ejemplo run, que cumplen con una forma especial, que es consonante, vocal consonante, como run. Run. Consonante la R, vocal la U, consonante la N. Cuando tenemos de este tipo, vamos a duplicar la última consonante y agregamos el ing. Lo tercero, si tenemos verbos con la terminación en vocal E, como por ejemplo tenemos al verbo love, vamos a quitar la E y colocamos el ing. Y luego el 4 es si terminan con la Y.
como el verbo study, por ejemplo. Simplemente voy a agregar ing. No quito la i, ni cambio, ni nada. Se agrega simplemente la ing. Y esas serían las reglas como recordatorio de la forma de usar un verbo o cambiar un verbo en forma base a forma gerundia o ing. Como práctica, vamos a hacer dos cosas. La primera, me van a poner o escribir 20 verbos en forma base y, y también van a ponerlos en forma ing. Es decir, por ejemplo, tengo el verbo try. Pongo try y al costado lo pongo con ing siguiendo la regla. Van a ser 20 verbos, 10 regulares y 10 irregulares. ¿Listo? La segunda parte de la práctica ya es la creación de oraciones. Me van a hacer o escribir 20 oraciones utilizando el pasado perfecto continuo. ¿Cómo van a trabajar esto? Van a ser 5 afirmativas, 5 negativas, 5 yes or no y finalmente 5 del tipo WH. Las preguntas, tanto de las yes or no como las WH, van con respuesta. Listo, chicos. Está muy sencillo nuevamente. Si hay alguna duda, alguna inquietud o no están seguros si están creando la oración de manera correcta o si tiene sentido, escríbanme al WhatsApp, escríbanme al Messenger para poder ayudarlos. Si necesitan que les explique un poco más, también comuníquense conmigo. Es como si estuvieran en mi pupitre en el salón de clase. Ya saben que las prácticas se entregan y en realidad no solo la práctica, sino toda la clase copiada, más la práctica completa. Tienen hasta las 10:30 para entregarlo a través de imágenes a mi WhatsApp o al Messenger. Y nada, trabajen duro, no se copien del internet nuevamente. Yo veo que las oraciones que crean son sacadas del internet y yo les pongo 0. Necesito que lo hagan ustedes. Es muy sencillo. Así que no es nada complicado ni que les va a tomar toda la mañana. Por favor, trabajen bien. Listo, chicos. Good luck. Buena suerte. And work hard. Y trabajen fuerte. Con ganas y esfuerzo, por favor, chicos.